El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, don Pepe Abreu, dirigente sindical ampliamente conocido, tal vez en estos momentos el dirigente sindical más importante de la República Dominicana. Y nosotros como comunicadores no podemos perder la oportunidad cuando tenemos una visita como la de Pepe Abreu en nuestra casa y en nuestra oficina. No puedo perder la oportunidad de entrevistarlo, porque sería hasta faltando el respeto a nosotros mismos no sacarle provecho a una figura tan importante como lo es Pepe Abreu, y más en un momento en el que el ministro de Trabajo dijo que en este verano, es decir, el que estamos ahora viviendo, se deberá conocer y tener una nueva normativa laboral, es decir, se va a modificar lo que se denomina el Código Laboral. Entonces, ¿quién mejor que Pepe Abreu para hablarnos sobre el tema? Buenas noches, don Pepe. Buenas noches, Ramón. Gracias por invitarnos aquí a Villa Noticias, este trascendente programa que ya conocía, ¿verdad? A través de inclusive otros compañeros y a través de Villa Altagraciano, que siempre me comentan los temas que se exponen aquí. Usted sabe que ese tema de la modificación del Código de Trabajo tiene una característica muy especial, don Pepe. Y es que aparentemente todos están de acuerdo, tanto los representantes sindicales como los empresarios, ¿no? Industriales que tienen que ver ya con el proceso de producción, que tienen mano de obra, como los ejecutivos de otras empresas no industriales, pero que son gerentes de empresas, ¿no? Y es el tema relativo a la cesantía. Eso me parece a mí, guarda cierta similitud con el caso del Código Penal, que tiene como traba el asunto de las tres causales. Entonces, veo que la modificación del Código Laboral, la traba que ha existido es esa que la señalamos, que es el asunto de la cesantía, en la que todos están de acuerdo, pero vi una declaración suya hace poco tiempo que dice que cuando van a la mesa del diálogo sale a relucir eso, porque hay sectores del empresariado y sectores industriales que no están de acuerdo con que se mantenga la cesantía y que quieren hacer algunas modificaciones en cuanto al tope. ¿Qué ustedes tienen que informarnos en ese sentido? ¿Sabe, Ramón, que la pregunta de la manera en que la realiza me da la oportunidad de decir algo que pocas veces uno tiene la oportunidad de hacerlo? ¿Sabe que la cesantía es un histórico nuestro ligado a la precariedad propia del tipo de países como República Dominicana? ¿Cuándo se instaura esa figura de la cesantía? 1944. Es que se instaura porque en ese momento no había código, sino había lo que se dice una norma votada por el régimen de Trujillo, la norma 637, que establecía que cuando un empleador, imaginémonos de ese tiempo, sí, 1944, el desarrollo industrial que había en el país, pues habría que compensar al trabajador con el pago de una modalidad de cesantía, que no era, por supuesto, el alcance que tiene hoy, porque en ese tiempo se pagaban, era 5 días, ¿verdad?, cuando se retiraba un trabajador. Y tú dices, pero ¿cuánto ha transcurrido de 1944 acá? Efectivamente, en el año 1951, entonces, también en pleno régimen de Trujillo, básicamente por presiones internacionales, se da a conocer lo que se denominó después el Código Trujillo de Trabajo, la ley 2920. Entonces, en esta ley, que ya se codifican todas las leyes dispersas que había, laborales que se tomaron en esa primera etapa de 44, pues la figura de la cesantía continúa apareciendo como esa compensación al trabajador que se ve desahuciado, cancelado, como la gente dice, o liquidado de una empresa. Entonces la figura de la cesantía se mantiene, pero eleva los montos y establece que cuando un empresario le pone fin al contrato de trabajador sin alegar causa,
se obliga a pagar entonces la suma de 15 días por año en ese tiempo. Claro, tenía un tope hasta 10 años, un tope hasta 10 años. Seguimos caminando, el Código Trujillo dura 41 años, Entonces llegamos a 1992. Pero un régimen de Balaguer, por las presiones internacionales que había en el país sobre el Código Trujillo, entonces Balaguer somete una reforma vía 3 laboralistas que instituyó como comisión para elaborar un código laboral. A la sazón, el doctor Rafael Alburquerque, ¿verdad? Sí. Figura conocida porque fue vicepresidente de la República, y un laboralista de fuste, ¿verdad? Milton Rayavara, que acaba de salir del Tribunal Constitucional, sí, y Lupo Hernández Rueda, que es el único fallecido de los 3. Entonces, esa triada, que eran en ese momento los juristas más calificados del país, se juntan. Y se juntan con la intención, Ramón, y esto es bueno que la gente lo sepa, de reformar 2 artículos del código. Pero después que están juntos, ellos dicen, pero no vale la pena reformar 2 artículos. Vamos a hacer un trabajo más abarcador. Y se meten en el proceso, Ramón, de entonces hacer la tarea de elaborar un nuevo código. Ellos dominan un nuevo código. Y de ahí viene el Código de 92, que entonces instituye la figura de la cesantía, pero la instituye superando las precariedades anteriores. ¿Por qué? Porque ahí se establece que cuando un trabajador tiene de 1 a 5 años, le corresponden 21 días por año de cesantía. Que cuando pasa de los 5 años, le corresponden 23 días por año de cesantía. Pero además establece una especie de candado, como te dice mucho ahora en la Constitución, en el que se agrega un artículo que establece que el empresario que liquida, que cancela a un trabajador sin alegar causa, tiene hasta 10 días para pagar las prestaciones laborales. Antes en el Código Trujillo eso estaba suelto. Y había empresarios que duraban 3 meses, 4, 5, obligaban al trabajador a negociar retardando el pago. Ahora no, ahora un corsé que se le pone y se dice, bueno, usted tiene que pagar en 10 días, porque si no paga en 10 días, entonces va a tener un día adicional, Ramón, un día adicional por cada día de retraso. Lógico. ¿Qué hace el empresariado? Aunque participa en esa elaboración, porque en ese tiempo, hay que decirlo así, el CONE participó, Copardón participó, Acción de Industria participó, los hoteleros participaron, la zona franca, todos estuvimos ahí, en eso que se denominó una vez, Ramón, diálogo tripartito. Sí. Tripartito. Bueno, y estuvo la OIT presente. Entonces ocurre que los empresarios dicen después, espérate, esta es una carga muy grande, y comienzan entonces a presionar la modificación, y por eso, presidente Medina instituye entonces una comisión para modificar el código. Fíjate de qué estamos hablando, de que el presidente Medina duró 2 periodos, ¿verdad? Sí. Y esos 2 periodos del presidente Medina lo pasamos discutiendo el tema. Llega el presidente Abinader al poder, cumple su primer periodo y todavía estamos discutiendo el problema. Entonces, como tú señalas, Ramón, muy bien, uno se pregunta, y mucha gente se pregunta, ¿y por qué tan larga la discusión? Se trata de que existe como centro de esa situación de tanta durabilidad de la discusión un tema que, claro, cuando usted analiza el Código Laboral, usted se encuentra que tiene 738 artículos. Eso lleva a nuestro amigo, ¿verdad?, el ministro de Trabajo, Luis Miguel Descán, a decir, bueno, pero hay un 97%. Hasta otro funcionario con el que ha tenido contacto, sí, que te han dicho eso. Bueno, 97%. Creo que mencionaste a Julián. Aquí, ¿verdad? Sí. Que sí. Bueno, entonces yo digo, pero desde su visión ellos tienen razón, es verdad. De los 738 artículos, si uno lo analiza, ¿verdad?, uno dice, solo un marco como de unos 7 artículos es donde el tranque se ha dado. Pero, no solo ahí, como dijiste muy bien, Ramón, tú lo comparas con las 3 causales y dices, bueno, la cesantía es equivalente, sí, al Código Penal en el caso de las 3 causales, porque el cierre, la parálisis, se da fundamentalmente en ese punto.
¿Qué argumentan, por ejemplo, los empresarios en ese sentido? Porque hay algo que hay que tomar en consideración, don Pepe. Mire qué pasa. No todas las empresas tienen el mismo capital de trabajo. Entonces, hay empresas pequeñas, medianas empresas, que cuando se ven en la disyuntiva de tener que liquidar un trabajador, muchas veces cuando tienen que pagar el dinero de la cesantía, se resienten bastante económicamente. Más si tienen que sacar 4 o 5 trabajadores de manera simultánea, sea por las razones que fuere. ¿No habrá una forma de flexibilizar, de que esa cesantía sea aplicada de una manera dependiendo del tamaño de la empresa en la que esté trabajando la persona? Bueno, Ramón, esto es muy interesante lo que pregunta, porque de verdad uno de los aspectos más debatidos tiene que ver con esa contradicción, ¿verdad? El tipo de capital, el personal que las empresas tienen, la capacidad que tienen de reposición de recursos y demás. Pero nosotros llegamos a un acuerdo previo a todo esto, que se denomina reclasificación de las empresas, según el capital, según la cantidad de trabajadores y según el resultado de las ganancias obtenidas cuando se pasa el balance final de las empresas. Y en esa reclasificación precisamente se hizo una especie de fraccionamiento de los salarios. Los salarios se fraccionaron y hoy, por ejemplo, la gran industria, ¿verdad?, que conocemos, bueno, que tiene un salario, por ejemplo, mínimo de 24,000 pesos, supone, el mínimo más alto en este momento del sector privado. Pero cuando tú vas revisando, te das cuenta que de manera subsiguiente, ¿verdad?, pero hacia la baja, las empresas se van midiendo por el tipo de capital, cantidad de trabajadores y declaratoria, por ejemplo, de estado financiero en cierre de año. O sea, tú te encuentras con salarios que van de 16, de 15, 14, 22. O sea, como ve, hay un fraccionamiento que permite el acomodamiento del fenómeno referido a las empresas. Pero además, nosotros hicimos algo también en la negociación, que mucha gente no lo sabe. Uno de los temas que más se quejaba la pequeña empresa era de precisamente el atrente, o sea, ese acumulativo que se llama atrente, sí, que es el día después de los 10, esa capacidad sancionatoria para obligar al empresario a pagar. Pero además se quejaban mucho básicamente de la manera en que se producían los citatorios, por ejemplo, de las empresas y los posteriores embargos. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo diciendo, bueno, en cuanto al tema de la comunicación, por ejemplo, de la acción procesal que va a llevarse a cabo, nosotros cedimos a que se aumentara, en vez de 3 días, como es hoy, 3 días, sin decir cuáles días, sino 3 días, ¿verdad? Que puede ser un viernes, un domingo, un sábado, y muchas veces un abogado de estos medio mafioso, ¿verdad?, cogí y modificaba un domingo, vamos a suponer, o un sábado, ¿verdad?, cuando la gente no tenía, el mismo empresario estaba distraído, ¿verdad?, o fuera de servicio. Bueno, nosotros pusimos, no, en vez de ser así, debe ser un plazo de 8 días pusimos, 8 días, ¿verdad?, para que diera tiempo a hacerlo, pero 8 días franco, de manera que se permita que los días que caiga el proceso sean días laborables, no que puedan aprovechar, por ejemplo, para hacer eso un día feriado. Porque a nosotros, después de todo, no nos interesa a nosotros quiebra de empresa ni cierre de empresa. No ganamos nada con eso. Definitivamente, el sindicalismo gana cuando hay más trabajadores empleados, ¿verdad?, más disponibilidad de reclutar y sumar nuevos trabajadores. Con eso que el sindicalismo en definitiva crece. Y por eso nosotros cedimos esa parte, pero además cedimos en lo siguiente. Dijimos, bueno, señores, dado que las medianas, pequeñas empresas a veces tienen dificultades con este tema, inclusive discutimos la posibilidad también, Ramón, de un fondo de asistencia que pudiese crear una especie de seguro que permitiera darle a ese tipo de empresa alguna facilidad del pago, por ejemplo, de esas prestaciones. O sea, también dimos ese paso. Eso es poco conocido porque el tema se ha centrado básicamente en la cesantía laboral.